Universidad del Bosque hizo embriología parcial final, patología oral, hipoplasia del esmalte dental, caso clínico número 11. Presentado a la doctora Liliana Ordóñez, doctora Marcela Moreno y es presentado por Juliana Cruz Dionisio, Nelson Alexander Sánchez Arcos, Bogotá, Distrito Capital, año 2020. Introducción. La capa más superficial y externa del diente es la que conocemos como esmalte dental. Está conformada por hidroxiapatita, un conjunto de cristales de calcio que conforman el esmalte dental y que constituye la sustancia más dura y resistente del cuerpo humano. Este esmalte dental puede presentar algunas enfermedades, entre las que destaca la hipoplasia del esmalte, también conocida como hipoplasia dental, que se caracteriza por un desarrollo anormal o insuficiente del esmalte. ¿Qué es la hipoplasia dental? La hipoplasia de esmalte es un defecto estructural del tejido dental que compromete la alteración de la morfología, el color y la translucidez del diente. Existen varias causas relacionadas con la aparición de este tipo de lesiones, como problemas sistémicos, ambientales, hereditarios o de origen idiopático. El esmalte dental está formado por los ameloblastos, por lo cual la estructura final es un tejido altamente mineralizado. Esas células son muy sensibles desde el punto de vista metabólico, las cuales pueden ser afectadas directamente por factores exógenos o endógenos, como traumatismos relacionados directamente en el proceso del crecimiento del germen dentario, deficiencias nutricionales, infecciones variables y o bacterianas, provocando anomalías en el proceso de formación del esmalte. Las causas de la hipoplasia se dan mediante el resultado de una alteración en la producción de la matriz del esmalte. Dicha alteración puede variar desde un corto retraso en el ritmo de crecimiento o un parón momentáneo de un grupo de ameloblastos, hasta la muerte de un conjunto celular con la subsiguiente finalización de la fase secretora de la matriz. Según Hilson, 1986, la hipoplasia se debe a que las células comienzan la fase de maduración antes de lo normal. Amelogénesis. La formación del esmalte o amelogénesis comienza en la etapa temprana del desarrollo de la corona del diente e implica la diferenciación de las células del epitelio interno del esmalte, primero en las puntas de los contornos de las cúspides formadas en el epitelio. Luego, el proceso barre las pendientes de la corona del diente hasta que todas las células del epitelio se han diferenciado en células formadoras de esmalte o ameloblastos. Durante la formación del germen dentario, los ameloblastos atraviesan por una serie de etapas que son la etapa morfologénica, la etapa de organización, la etapa formativa, la etapa de maduración, la etapa de protección y por último la etapa de desmolítica. Diferenciación de los ameloblastos durante la formación del esmalte dental. Se divide en unas etapas, las cuales voy a mencionar a continuación. Etapa morfogénica. Las células epiteliales internas del órgano del esmalte van a interactuar con las células mesenquimáticas determinando la unión amelodentinal. En la etapa de organización, las células epiteliales internas del órgano de esmalte inducen a las células mesenquimáticas a diferenciarse en odontoblastos. Allí los ameloblastos toman una formación más alargada y cambian de polaridad. En la etapa formativa, el ameloblasto, ya es una célula diferenciada y muy especializada, pierde la capacidad de hacer mitosis a medida que se forma la primera capa de esmalte prismático. Los ameloblastos se alejan de la superficie de la dentina y desarrollan una proyección llamada el proceso de Toms. En la etapa de maduración, reducción del tamaño de los ameloblastos y muere el 50% de ellos. En la etapa de protección, el esmalte depositado se mineraliza, el ameloblasto sufre una involución, produciendo así su último producto. La membrana se protege y el esmalte hace erupción. En la etapa desmolítica y en la última, el diente erupciona y se fusiona los dos epitelios, el oral y el reducido del esmalte, y se atrofia el tejido conectivo. La amelogénesis se divide en tres etapas funcionales: presecretora, secretora y de maduración, las cuales vamos a hablar a continuación. Etapa presecretora. En esta etapa la dentina aún no está mineralizada, como lo demuestra la presencia de vesículas de matriz intactas en ella. Las células del epitelio interno del esmalte todavía pueden sufrir división mitótica, inicialmente a lo largo del estadio de campana y eventualmente ilimitada a la porción cervical del diente. Estas células son cilíndricas o de baja columna, con núcleos grandes ubicados en el centro y elementos de Golgi poco desarrollados en la porción proximal de las células, donde existe un complejo de unión. Las mitocondrias y otros componentes citoplasmáticos están dispersos por toda la célula. En la segunda etapa secretora,
La estructura fina de los ameloblastos refleja su intensa actividad sintética y secretora. El complejo de Golgi es extenso y forma un organulo cilíndrico rodeado de numerosas cisternas de retículo endoplasmático rugoso que ocupa una gran parte del compartimento supranuclear. Las son cilíndricas o de baja columna, con núcleos grandes ubicados en el centro y elementos de Golgi poco desarrollados en la porción proximal de las células, donde existe un complejo de unión. Las mitocondrias y otros componentes citoplasmáticos están dispersos por toda la célula. En la segunda etapa secretora, la estructura fina de los ameloblastos refleja su intensa actividad sintética y secretora. El complejo de Golgi es extenso y forma un organulo cilíndrico rodeado de numerosas cisternas de retículo endoplasmático rugoso que ocupa una gran parte del compartimento supranuclear. En la etapa secretora, las proteínas del esmalte se traducen por los ribosomas en la membrana del retículo endoplasmático rugoso y las proteínas sintetizadas se trasladarán a sus cisternas. Luego, las proteínas progresan a través del complejo de Golgi para la modificación posttraduccional, donde continuarán y se empaquetarán en gránulos secretados unidos a la membrana, donde estos gránulos migran a la extremidad distal de la célula, es decir, al proceso de TOMS. La secreción por ameloblastos es constitutiva, es decir, es continuo y los gránulos secretores no se almacenan durante periodos prolongados. En la etapa de maduración, los ameloblastos transportan sustancias utilizadas en la formación del esmalte. Microscópicamente, el aspecto más notable de esta fase es que estas células se estrían o tienen un borde ondulado. Estos signos demuestran que los ameloblastos han cambiado su función de producción, como en la etapa secretora, a una función de transporte. Las proteínas utilizadas para el proceso de mineralización componen la mayor parte del material transportado a la matriz, principalmente amelogeninas, ameloblastinas, esmaltinas y tuflelinas. El esmalte inmineralizado e inmaduro, que contiene prismas largos y delgados de hidroxiapatita, ahora madura a medida que los prismas en el esmalte crecen en grosor pero no en longitud. Las proteínas amelogeninas y la mayoría de las no amelogeninas se eliminan de la matriz para dar más espacio para la deposición de hidroxiapatita al final de esta etapa. El esmalte ha completado su mineralización, por lo tanto, después de la amelogénesis, la producción de esmalte se ha finalizado. Esto contrasta con la formación de dentina que ocurre durante toda la vida. Al final de esta etapa. El esmalte ha completado su mineralización, por lo tanto, después de la amelogénesis, la producción de esmalte se ha finalizado. Esto contrasta con la formación de dentina que ocurre durante toda la vida.